Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Ya tenemos al doctor Ricardo Velasco para hoy hablar de la prevención de los cuadros respiratorios, ver acerca de la prevención, la profilaxis. Muy buenas tardes, Ricardo, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, yo creo que a esta altura del año, cuando estamos empezando en el otoño, que ya están llegando los primeros fríos, no todo es coronavirus. Claro. También tenemos las virosis estacionales, que no son menos importantes y que no debemos descuidar. Por eso me pareció oportuno una charla, un poco recordar. No son conocimientos nuevos, pero sí son cosas que no debemos olvidar y que bueno, y que tienen su utilidad. Muy bien. Veamos tenemos varias aristas por ver, pero me parece el tema de la prevención siempre es lo importante ante la presencia de estas posibles afecciones respiratorias. ¿Cómo podemos empezar a cuidarnos, a prevenir? Que tiene que ver también con la prevención del coronavirus también, ¿no? Digo, claro. Muchas de las infecciones respiratorias o cuadros respiratorios se contagian de la misma manera. Claro, en realidad las prevenciones que estamos tomando para el coronavirus nos van a beneficiar en todos los cuadros virósicos y todos los cuadros respiratorios. Sin duda el lavado de manos, siempre hemos dicho, el lavado de manos es fundamental. El lavado es con agua y jabón. No estamos hablando del uso de alcohol gel, de algún tipo como la clorhexidina, en fin, los amonios cuaternarios, que es la clorhexidina y todo ese tipo de cosas que ya son más costosos y que ya tienen otra tecnología puesta. El agua y jabón, la vieja agua y jabón, llegar, cambiarnos de ropa, en lo posible lavarnos las manos después de haber estado afuera, después de haber hecho alguna compra, en fin, después de haber tocado alguna superficie que puede ser de uso múltiple. Entonces el lavado de manos nomás, ya eso estamos haciendo una prevención muy importante. A ver, en la profilaxis, ¿verdad? A ver, yo digo, ¿qué sabías que eran nuestras mamás, nuestras abuelas? Porque estamos hablando de muchos años atrás, que ya estando en casa, no viniendo de afuera, decía, bueno, a la mesa, pero antes de sentarnos a la mesa hay que lavarse las manos con agua y jabón. Te decía la abuela o te lo decía mamá, y siempre era así, antes de sentarnos a comer, que es parte de lo que estamos diciendo, ¿no? Son hábitos de higiene en realidad. Claro, bueno, son hábitos de educación y de higiene que se fueron perdiendo por distintas causas, hasta por motivos prácticos, porque la gente a veces tiene media hora, come en su empleo, tienen comedores, tienen lugares donde no es que no tengan a disposición a veces un baño, es que aquello que si yo igual no toqué nada, estuve solo en mi escritorio, ¿para qué me voy a lavar las manos? Y además empezaron el uso de las toallitas esas perfumadas y todo ese tipo de cosas que es más cosmético, que tiene algún efecto antiséptico, no lo desconocemos, pero es más un efecto cosmético que otra cosa. Entonces de a poco se fue perdiendo la costumbre del lavado de manos previo a la ingestión de cualquier elemento, de comer cualquier cosa. Pero además el hábito del lavado de manos, cuando venimos de estar tocando cualquier elemento que son de uso, por ejemplo, unas manijas de un ómnibus o algún pestillo en la puerta, en fin, o venir del trabajo. Claro. Simplemente con eso, simplemente con el lavado de manos, ya bajamos toda una incidencia que son los virus que se nos van adhiriendo a nuestras manos, a nuestra piel, y que lo vamos transportando, porque después nos vamos tocando la cara, nos tocamos, y aparte de esas costumbres que hay, de a veces de tocarse la cara, en fin, que a veces... Sí, que lo hacemos sin darnos cuenta. Exacto, también. Son actos reflejos, que bueno, a veces no tienen ninguna gravedad, pero en este caso no hablamos solo del coronavirus, hablamos de la influenza, del sincicial respiratorio virus, que tienen mayor vida útil, mayor vida en las superficies. Porque ahora todos sabemos lo que vive el coronavirus, hemos leído en todos lados, en el pavimento duran tanto, en la tela dura tanto, en algodón,
pero nos olvidamos que todas estas medidas ya las debemos haber tomado antes, cuando queremos hacer la prevención de los cuadros respiratorios. Claro. Y también en estas medidas que lo hemos dicho también infinidad de veces, lo has dicho, no tenemos en cuenta algo que usamos todo el día y es el celular, que hay que recordar de limpiarlo. Eso es importante decirlo, porque es un elemento que lo llevamos a todos lados. Claro, la pantalla además la pantalla del celular pasó a ser el libro en el baño, pasó a ser porque claro, el tamaño y el estar hiperconectados nos lleva a que estemos 23 de 24 horas por día conectados, y para no decirte 25 de 24, ¿verdad? Claro. O sea, yo creo que solo lo apagamos o solo lo dejamos cargándolo cuando estamos descansando, pero ni ahí hay gente que todavía lo carga y lo tiene al lado de la mesa de luz para estar hiperconectados. Claro. Entonces lleva a que esa pantalla, se han hecho estudios realmente, y realmente se dice que tiene la pantalla del celular, tiene más bacterias y virus que la taza de water, digamos. O sea, se han encontrado colibacilos, se han encontrado todas las clases de virus, todos los influenza, el sincicial respiratorio, todo se ha cultivado de la pantalla de un celular. Bueno, y bueno, eso también pasamos, las tablets, por supuesto, todo lo que sea pantalla, todo lo que sea pantalla, que es un elemento que va a estar en contacto con la piel porque justamente son táctiles. Sí. Bueno, los teclados, también nosotros limpiamos muchas veces las pantallas. ¿Y el teclado? El teclado y el mouse. Y por supuesto, todo lo que sea el teclado, el mouse, todo ese tipo de cosas, una vez al día, por lo menos una vez al día, eso sí, con alcohol, con alguna cosa rebajada, un pañito, simplemente con eso ya alcanza para disminuir la cantidad. Si bien no lo llegamos a esterilizar 100%, bajamos el tenor de los virus y le creamos un ambiente inhóspito a los virus, ¿verdad? ¿Y por qué, Ricardo, que se producen estos cuadros de los que estamos hoy hablando, de estos cuadros respiratorios, hacen este pico en junio y a veces después en agosto? ¿Por qué es que se produce este pico en esta altura del año? Cuando nosotros, en realidad en esta época estacional, cuando bajan las temperaturas, nuestras mucosas, en realidad como defensa, provocan una hipersecreción, es decir, que más y que menos tiene todo el mundo una hipersecreción, una mayor cantidad de mucosidad, y entonces es el ambiente propicio en nuestro propio organismo a 37 grados más el aumento de la mucosidad para que los virus o las bacterias se reproduzcan, ¿verdad? Y es empezar un contacto para que rápidamente se reproduzcan. Empezamos desde el resfrío común. Claro. Es decir, no hay reservorios que no sean personas enfermas. O sea, la gripe que nosotros, la influenza que vamos a recibir nosotros es la que vino del norte, es la que vino del invierno europeo. Claro. Por eso las vacunas, y ya vamos a hablar después de la vacuna, se elabora en base al genio epidémico que se cursó en el invierno europeo. Se va ajustando año a año, y la que ellos van a recibir en el invierno de ellos va a ser la que se ajuste por nuestro invierno acá. Claro. Hasta agosto se realizan testeos y de ahí se elabora una vacuna para empezarla a dar en octubre, noviembre, en el ambiente europeo, ¿verdad? Claro, sí, siempre estamos como viendo lo que pasa en el otro lado del mundo. En cuarta estación se va ajustando, eso está muy bien, porque los virus van mutando y van distintas cepas proliferando. Hay cepas que son más agresivas que otras, cepas que predisponen más a cuadros digestivos, o sea, siempre es del tracto respiratorio, pero algunas dan cuadros más digestivos, son más agresivas. Acá tenemos nosotros que hablar de lo respiratorio y no debemos olvidarnos que los cuadros gripales, si bien tenemos una vacuna que por suerte la gente ha tomado la conciencia y se ha vacunado más precozmente, es bastante menos contagioso que el coronavirus, pero es bastante más agresivo. Claro. Y acá tiene otra característica, también es agresivo en los niños menores de 5 años y en los mayores de 65 y en las embarazadas. No nos olvidemos
que las mujeres jóvenes, las embarazadas, y no se sabe por qué, pero sí se sabe que los casos tienen una altísima mortalidad en mujeres jóvenes embarazadas. O sea que las embarazadas se tienen que vacunar sí o sí, contra la gripe. Las medidas que estamos tomando ahora para otra virosis, las embarazadas siempre las debieron tomar además de la vacuna. Claro. Además de la vacuna, ¿no? Además de la vacuna. Ricardo, tenemos que hacer una breve pausa. Si te parece, después de la pausa, me gustaría ingresáramos a ver qué importancia tiene tener las defensas altas para de alguna manera prevenir estos cuadros respiratorios y cómo hacemos también para poderlas tener altas, a través de qué. Todo eso, si te parece, lo analizamos después de la pausa. Sí. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias con la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco, hoy analizando la prevención de estos cuadros respiratorios que vienen con los cambios de temperatura y lo estamos viendo, y después de la pausa vamos a analizar la importancia que tiene tener las defensas altas y cómo tenerlas altas para prevenir estos cuadros. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Nos fuimos a la pausa, Ricardo, y yo te decía, estuvimos analizando la importancia que tiene en cuanto a la prevención de estos cuadros respiratorios, la parte de higiene y de cuidados en cuanto a la higiene, ¿no? Pero también, además de la higiene y esos hábitos que tenemos que tener saludables, ¿qué importancia tiene? Estabas hablando de las vacunas, el tema de la alimentación, de los hábitos diarios para que las defensas las tengamos altas. Claro, los hábitos saludables justamente son saludables porque propenden a mejorar y a conservar la salud. Uh-huh. O sea, hacer ejercicio, evitar el sedentarismo, evitar la obesidad, evitar todas las enfermedades cardiovasculares. O sea, lo que usamos para combatir lo cardiovascular nos va a mejorar el estado general. O sea, todo lo que sea ejercicio nos va a mejorar el ánimo, que eso ayuda también en nuestras defensas. Una cosa es si nosotros estamos con una depresión, estamos desanimados, estamos de alguna manera bajoneados, también nos va a bajar nuestras defensas. Pero además el ejercicio propio nos estimula desde el punto de vista cardiovascular, nos regula la presión, nos tiende a relajar la musculatura, a relajar las arterias, y eso hace que baje la presión, por lo tanto se domina la hipertensión. El ejercicio hace que quememos las grasas inadecuadas y por lo tanto nos va a bajar el colesterol. A su vez, metabólicamente hace que nuestros músculos, al tener cierta actividad, claro, decimos actividad en la medida que podamos y de acuerdo a la edad nuestra en lo adecuado, ¿verdad? Claro. El que estar controlados metabólicamente, y el primero que, en el caso de un diabético, el primer hipoglucemiante va a ser la actividad muscular, además de la medicación, por supuesto, ¿no? Entonces, si nosotros estamos, desde el punto de vista, haciendo lo que podamos para estar saludables, o sea, haciendo un ejercicio, comiendo adecuadamente, conservando un peso adecuado en la medida de lo posible, una ingestión de comida que sea variada, en la cual predominen los vegetales, todas, como decíamos, ya le hemos hablado en la parte de alimentación, de distintos colores, porque eso implica distintas vitaminas, las vitaminas propias de la estación, a base de vitamina C, en esta época los que podamos recibir cítricos, ¿verdad? Pero la vitamina C y la vitamina A, la vitamina B, en fin, los antirradicales libres, todos esos nos van a ayudar para conservar nuestra salud, o sea, prevenirnos. Todas son cosas que nos van a ayudar para estar mejor y sentirnos mejor. Lo que te voy a preguntar es algo muy común, pero que muchas veces hay una confusión y hay gente que dice, ay, tengo un resfrío horrible, y en realidad están engripados, o viceversa, dicen, estoy con un resfrío horrible y tienen bruta gripe. ¿Cuál es la diferencia entre gripe y resfrío? Porque a veces se utiliza mal los términos y es bueno aclararlo. El resfrío primero es el virus sincicial respiratorio, es un virus sencillo que solamente se aloja en la orofaringe, en las fosas nasales, y nos da un corrimiento seroso.
ceroso, a veces muco purulento, o sea, a veces un moco amarillo. De ninguna manera no nos da fiebre, a lo sumo podremos estar 24 horas subfebril y estaremos 3-4 días y después vamos rápidamente a la mejoría. ¿Y te puede dar decaimiento el resfrío también? Un decaimiento, pero relativo por el propio resfrío, por la sensación de taponamiento, digamos, de hipoacusia, porque escucho mal, porque y alguna molestia en la garganta, pero relativamente muy leve y en 4 o 5 días mejora rápidamente. Perfecto. Cuando yo hago un cuadro gripal, es un virus, pueden ser distintos virus, pero el más común es el de influenza, las influencias. Entonces es un cuadro que puede comenzar como un cuadro de resfrío, porque la gente me dice, estoy engripado, pero usted me dice esto y yo nunca estuve, estoy engripado y nunca estuve resfriado. Sí. ¿No? Porque es un cuadro de impregnación general, o sea, el virus lo tenemos en todo el organismo y nos da dolores musculares, dolores articulares, fiebre, dolor de garganta y resfrío. Puede empezar con un resfrío, un dolor de garganta y después pasa a una bronquitis, o sea, va bajando por el tracto respiratorio y esto puede llegar a dolores musculares, dolores articulares, decaimiento, puede tener algún síntoma digestivo, a veces pueden tener vómitos o náuseas, ¿verdad? Sí. Puede acompañarse de diarrea, hay un tipo de adenovirus que también da a veces mucha diarrea, pero claro, que se complica con un cuadro digestivo. Claro, pero no deja de ser un cuadro de impregnación viral de tipo respiratorio, o sea, la forma de entrada está a nivel respiratorio. Aquí es donde nos bajan las defensas, porque cuando estamos haciendo un cuadro, cualquier cuadro viral, obviamente el organismo no lo curamos nosotros con medicación, lo cura el propio organismo con sus propias defensas. Entonces sus defensas se ven disminuidas por la agresión viral y ahí es donde, por eso se quiere, es tan importante la vacuna ahora, porque al bajar las defensas estamos predispuestos a caer más fácil en el coronavirus. Además de la influenza, que no es poca cosa. Vamos a entendernos, el influenza es un virus bastante más agresivo que el coronavirus. En una embarazada y en una persona mayor de 75 años puede ser bastante más grave. O sea, vamos a poner las cosas en su justo término. La diferencia es que para el de influenza tenemos vacuna. Y es imperdonable que una mujer joven embarazada no esté vacunada. No esté vacunada, o una persona mayor de 65 años o con el riesgo que ya hemos dicho. Por eso, los respiratorios, todos los que tienen alguna cosa deben estar vacunados, porque obviamente... Por ejemplo, los asmáticos, es conveniente que se vacunen. Por supuesto, la gripe. Yo ahora estaba leyendo, reviendo un poco los temas, y estaba viendo que entre 1900, que un poco la historia a veces nos entretiene, no mucho porque nos aburre, pero entre 1900 y 1930 las principales causas de muerte eran las respiratorias. La gripe, la gripe española fue... Pero fíjate, la gripe, la tuberculosis, todos los cuadros respiratorios que no tenían cómo tratarlos, porque unos mejoraban y otros no. No existían antibióticos, así que las bacterianas eran fiebre, eran neumonias y después terminaban donde terminaban. La tuberculosis nomás, que se contagiaba enormemente, eran cuadros que empezaban como cuadros respiratorios y bueno, después ¿Cuándo se descubrió la vacuna de la tuberculosis? ¿A qué altura fue? Más o menos. No tengo la información de data. Pero quiero decir que fue a mediados de comienzos de siglo, por el 1900 y pico. Sí, claro, sí, no fue tan precoz tampoco. Claro. Fue donde empezó a cambiar la historia. Fue donde empezó a cambiar la historia y hoy por hoy, entre las primeras 5 causas de fallecimiento no están las enfermedades respiratorias. Digo, en ese sentido, como hemos avanzado en el siglo, que nos ha mejorado la calidad de vida. Ojo, no es despreciable que también en el invierno se mueran 120, 130 personas, 140 de cuadros respiratorios, ¿verdad? Causados por influenza. Sí. Ahora estamos centrados con el coronavirus y quizás, como lo has dicho en otras columnas, no sea noticia, pero mucha gente de gripes y de estos virus no bien curados o no tratados a tiempo
pueden ser causa de muerte. Estas columnas, yo creo que lo que más puede servir es para que la gente se informe, y aquello que tendemos a olvidarnos, porque está bien, todos debemos vivir y debemos pensando en el mañana, pero no hay que olvidarse, porque después es dramático cuando aparece en un noticiero, en alguna noticia, que una joven embarazada en el CTI después terminó por un cuadro respiratorio. Y no nos olvidemos que hace 2 años, hace el año pasado nomás, fueron 5 o 6 mujeres que realmente, mujeres jóvenes que realmente terminaron muy mal. Y eso es totalmente evitable. Claro, hay que cuidarse y tomar las medidas precautorias. En este caso es solamente una vacuna, ¿no? La vacuna no será una vacuna de excelencia calidad, porque hay que vacunar todos los años. Es una vacuna que tiene una inmunidad relativa en el sentido de que dura 6 o 8 meses, pero sí nos cubre la etapa de mayor prevalencia y además es lo único que tenemos. Claro. Ricardo, tenemos que hacer una breve pausa, pero luego de la pausa te voy a ir con una pregunta muy fácil, pero que tiene que ver que llegan estas gripes y muchas personas comienzan a automedicarse porque tienen fiebre y antibiótico mediante. Quiero que nos cuentes cuándo está indicado el antibiótico, y me parece que es por orden médica, pero me lo contestas después de la pausa, porque es muy habitual que ahora, dadas las primeras gripes, empiece la gente a automedicarse y a suministrarse antibióticos, y qué repercusiones puede traer esto si no es bien si no es el indicado, si no es el momento, cuándo hay que medicarse con antibiótico y no. Me gustaría que esto nos aclares un poquito después de la pausa. Hacemos una breve pausa y continuamos con la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco en Vivencias, aquí analizando estas afecciones o cuadros respiratorios, cómo prevenirlos. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Nos fuimos a la pausa, Ricardo, y yo te preguntaba cuándo es que es aconsejable o es necesario en una gripe tomar antibióticos, porque muchas veces nos automedicamos y ante síntomas de gripe mucha gente se compra antibióticos y empieza a tomar porque tiene fiebre. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero, para una gripe no hay medicación específica, no hay un antiviral. Mejor dicho, existe algún tipo de medicación que combate los virus, muy específica, que se usa en condiciones muy especiales. En principio, ante la presencia de una rinitis, un dolor de garganta, estar subfebril, empezar en un reposo y simplemente la medicación analgésicos, o sea, el antitérmico, que puede ser Solven, ¿verdad?, que puede ser algún tipo de novemina o llegado un momento ibuprofeno, en fin, cualquiera de ellos para bajar la temperatura, no más de 3 o 4 veces al día, y hacer reposo. El uso de antibióticos no se usa para combatir ningún cuadro viral. El antibiótico se usa en el caso, y lo usan solo los médicos, porque cuando nosotros persistimos con el decaimiento, en la fiebre alta, el malestar general, ahí debe verse la consulta del médico para evaluar si estamos ante un cuadro gripal común o una gripe que ya se nos ha complicado. Claro. Entonces, pero eso tiene que ser con evaluación médica. Claro, en el caso de una evaluación médica y que el médico considere que haya una sobreinfección, tú te acuerdas que habíamos dicho que los cuadros virales bajan las defensas, entonces las bacterias que tenemos muchas veces en el organismo proliferan y entonces una infección, digamos, que en principio comenzó como viral, se sobreinfecta desde el punto de vista bacteriano. Claro. Entonces, ahí es donde tiene la indicación del antibiótico, que debe ser indicado por el médico en la dosis y la cantidad suficiente. Porque está la otra cosa, ahora por suerte creo que los farmacéuticos también han tomado la conciencia y se ha reglamentado, y el ministerio lo ha reglamentado y lo ha controlado, de que no pueda comprar antibióticos cualquiera, porque si no tomamos un tratamiento que lleva, por ejemplo, de 7 a 10 días de antibiótico, al tercer día
la gente normalmente los síntomas empiezan a remitirse y dice, ya estoy curado. Y eso justamente es lo que no se debe hacer, porque es la mejor forma de crear resistencia de las bacterias a los antibióticos. Claro, el antibiótico hay que terminar de tomarlo hasta... Por eso, la indicación debe ser por el profesional, la dosis y el tiempo que debe tomar. También está la dosis, por aquello que todo... Era lo más común cuando uno iba al domicilio y decía, doctor, mire, en realidad lo llamé porque hace 4 días, me tomé, mire, 2 días de amoxidal, tomé uno cada 12 horas y no me caminó, y como seguía igual, digo, lo voy a llamar para ver qué pasa. Y entonces, claro, uno después de escucharlo, bueno, nunca puede ponerse en contra del paciente, pero decirle de buen tono, pero el error que había cometido y lo que ya, ver cómo lo podíamos solucionar. Porque ya nos había creado una resistencia y además una dosis insuficiente de antibiótico no le servía para combatir del punto de vista de la presunta infección bacteriana, pero claro, sí para crear una resistencia. Y hay veces, además, por lo que estás diciendo, no siempre de acuerdo a la infección bacteriana que estemos cursando es un tipo de antibiótico u otro. Claro, exactamente, es que justamente nosotros debemos dar el que sea el más adecuado y la dosis y el tiempo. Claro. Esa es la otra cosa, ¿tá? Tomar 3 días porque mi vecina le dieron 3 días y anduvo bárbara y yo me lo voy a tomar y capaz que tu vecina tenía otro tipo de patología o tu vecina tiene una patología crónica que son como que infecciones crónicas, por ejemplo los EPOC, que muchas veces requieren antibióticos para mantener un tipo profiláctico, para mantener una infección, o sea, un cuadro que ya tiene acumulación de secreciones permanente en cierto nivel. Entonces, es distinta la indicación de antibiótico. Y la gente, claro, no tiene por qué saberlo. Lo que pasa es que como todos somos directores técnicos, claro, todos somos un poco médicos también, ¿verdad? Bueno, por eso consultar siempre, y los días de reposo que lleva más o menos lo adecuado. Un cuadro de resfrío en 24-48 horas, el resfrío común estaríamos. Sí. Un cuadro gripal de 5 a 7 días mínimo, de 5 a 7 días. Puede irse a 10 días perfectamente y no quiere decir que tenga una complicación del cuadro gripal. Quiere decir que de repente nos agarra un poco más decaídos, nos demora más tiempo en reponernos, porque lo que nos va a persistir va a ser la tos y va a ser el decaimiento, la astenia. Nosotros le decimos astenia, que es ese cuadro de decaimiento, que llega al atardecer y no quiero nada, estoy como cansado, y ya no es que tenga ninguna enfermedad, estoy en la etapa que antes le llamamos convaleciente, que ahora ya ni nombre se le pone, pero era lo que nos decían justamente nuestras abuelas, vos estás convaleciente, así que tranquilo, nada de hacer deportes, vení, acostate tempranito, y el organismo no te va para mucho más. Claro. Uno aceptaba porque el organismo no te va mucho más. Hay que escuchar al organismo, hay que escuchar al cuerpo. Ricardo, supongo que también una consulta que debe ser frecuente ante la pandemia de coronavirus es que se empezaron a confundir, nos empezamos a confundir las gripes o los estados gripales con el tema del coronavirus. Debe haber también un poco de psicosis con eso. Sí, ¿no? Claro. Es que justamente todos los cuadros virales tienen un comienzo muy similar. Empiezan con una rinitis, puede estar la rinitis o no. El coronavirus sobre todo da un dolor de garganta y da un trastorno en el cual pierden parte del olfato. Del olfato, exactamente. Muchas veces puede estar asintomático, estar alguna molestia de garganta, y lo que sí les llama la atención que no sienten gusto en la comida, porque el gusto de los alimentos, obviamente un 50 o un 60% es el olfato. Claro. Al perder el olfato... A ver, pero también convengamos que cuando uno está muy resfriado pierde el gusto y el olfato. Exacto. Pero esto es lo que en el caso del coronavirus es un síntoma precoz y es bastante persistente. Ah, bueno, muy bien. Es bueno saber eso entonces. La fiebre puede venir tardía, la fiebre va a venir también, pero puede venir tardía. Y muchas veces puede ser prácticamente en una persona joven, solamente un cuadro de dolor de garganta, unos días subfebril y la persistencia que en algún momento, 4, 5, 6 días,
de no sentir gusto a la comida y después pueden recuperarlo. Hay gente que le persiste más tiempo, pero puede quedar en un cuadrito así, sumamente banal, pero ojo, están contagiando desde antes, desde que es portador del virus, hasta 15 días, se supone que 10 días después de haber cesado los síntomas, la persona puede seguir contagiando. Bueno, es importante tener esto en cuenta y para ir aprendiendo cómo... Claro. Y acá hay una cosa que aclarar, distinto en el cuadro gripal, que el cuadro gripal empieza a contagiar cuando tenemos sintomatología, no en la etapa precoz. O sea, yo no es que esté incubando una gripe y ya esté contagiando. Cuando tengo los síntomas, que estoy estornudando y estoy tosiendo, ahí sí tengo la impregnación viral y estoy repartiéndolos. Por eso puede ser, no, es mucho más contagioso el virus del coronavirus. Exactamente. Ricardo, tenemos que hacer la última pausa. Luego de la pausa, mira, hay una droga que ayer salió en el noticiero, el Remdesivir, que es una droga que se está aplicando en Estados Unidos, una droga placebo que parece que está dando resultados, pero no está del todo probada, que me gustaría que nos cuentes a ver qué es lo que podemos esperar de esta droga, porque viste que se manejan informaciones, pero está bueno aclarar médicamente y no confundirnos. Si te parece, lo hablamos después de la pausa. Hacemos la última pausa y continuamos aquí en la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y nos fuimos a la pausa, Ricardo. Yo te preguntaba por una droga que salió ayer en los medios de prensa, que está dando, parecería, algo de resultado en Estados Unidos en el combate del coronavirus, pero a ver, ¿qué es lo que nos puedes decir acerca de esta droga? Yo estuve averiguando, estuve leyendo, porque en realidad nadie puede tener más de experiencia más de 4 meses, ¿verdad? O sea, no se sabía de la existencia de esta virus, o sea, de esta virosis antes de 4 meses. Por lo tanto, los estudios más antiguos tienen 4 meses. Claro. En investigación 4 meses es nada, es un segundo en la historia. Lo que aparentemente está teniendo Remdesivir es una buena evolución en algunos casos. En otros no ha sido así y tampoco se han comprobado por ahora efectos secundarios que puedan dar. Sabemos que tiene un alto costo y ahora hay estudios que los están haciendo los ingleses, en el cual están diciendo que Remdesivir no ha tenido significativamente una mejoría. O sea, usando, y en la experiencia que ya tenemos en otras patologías, pasó con la hidroxicloroquina, hay pacientes que pueden hacerle muy bien, pero en general todavía no se ha descubierto un tratamiento que sea 100% eficiente y que sea inocuo su uso. Claro. O sea, entre esto y el placebo hay cierta mejoría en cuanto al uso de Remdesivir, pero por ahora no justifica su uso en todos los pacientes portadores de dicha virosis. Pero acá hay algo que sí me parece importante, más allá de los descubrimientos y las cosas que vamos leyendo, el efecto placebo, como lo hemos hablado tantas veces en cualquier patología, es importante. A veces nos dan un perifar nomás por decir cualquier cosa. Pero además se está poniendo mucha investigación. Hasta la Universidad de la República nuestra está investigando con distintos tratamientos que se están testeando. Lo que pasa es que hablamos un testeo menor de 6 meses y con un volumen muy poco importante de pacientes como tenemos nosotros todavía, el valor científico es relativo. Es relativo. Entonces, los países donde tienen mayor incidencia, el caso de Estados Unidos, el caso de los ingleses, los europeos, van a tener un testeo en mayor cantidad de gente. Y aparte hay que ver en qué pacientes, los pacientes elegidos. Porque si el paciente es muy grave o tiene alguna patología secundaria, y si muere por un coronavirus, pero en realidad por una descompensación de su patología.
O sea, la causa de mortalidad es coronavirus, pero una descompensación del punto de vista cardiovascular o una sepsis porque en realidad se descompensó metabólicamente. Claro, hay que tener mucho cuidado. En definitiva, eso En cuanto, haciendo un poco de resumen del tema de hoy, no sé si tú crees que... Sí, me gustaría, porque además hay algo que creo que nos quedó, que es importante, que me gustaría que nos digas, el tema de la ventilación de los lugares y de los aires acondicionados. Primero, una alimentación adecuada, el distanciamiento físico. ¿Te acuerdas que dijimos, corregimos, no distanciamiento social, físico? Sí. El alejamiento, estar más de 1 metro, en este caso también nos va a venir muy bien. Ventilar adecuadamente los ambientes, porque no quiere decir que enfriemos, en el caso que tengamos un paciente, o los ambientes mismos, abrir, ventilar, renovar el aire, eso hace muy bien. No quedarnos en la corriente. Exactamente. El uso de las mascarillas o barbijo, vas a ver, no sé si al coronavirus lo lograremos dominar, pero va a bajar la incidencia de cuadros gripales, sin duda, desde ya te lo puedo anticipar, que va a ser así. Claro. Y el lavado de manos, fundamental. Además de que para esto sí tenemos vacuna, y los que puedan y los que deban, en el caso de los niños chicos, los mayores de 75 y las embarazadas, deben de vacunarse. Es imperdonable que no se vacunen. Bueno, entonces ya quedan todos con los deberes para hacer. El que no se vacunó, que pida ahora y se vacune, si están en la franja de riesgo también. Exactamente. Ricardo, como todos los jueves, un placer escucharte. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo jueves y seguiremos tratando en tu columna de Vida Sana tantos temas para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos. Vivencias.